Bueno, buenas noches para todos. Siendo las 20:03, vamos a dar comienzo a la primera sesión científica del año de la Sociedad Uruguaya de Mastología. Le queremos agradecer a la doctora Verónica Tercief por haberse comprometido con esta presentación, para la que hemos elegido el tema de un poco de actualización en lo que tiene que ver con San Galen 2025, y Verónica nos va a hacer un poco un pequeño resumen del Congreso de este año, y creo que tiene como puntos principales el tratamiento de los tumores SER2 positivos y triples negativos. Así que, Verónica, te agradecemos mucho la participación y te escuchamos. Te dejamos la Dale. pantalla para ti. Muchas gracias. Ahora que vuelvo acá y un segundo vuelvo con el láser acá. Segundito. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. Este es como un poco el panorama, el overview del programa, de la conferencia, que es una instancia muy linda, porque en realidad no es presentar tanto, presentar nuevas cosas, sino que como ellos mismos decían, como bajar un poco a tierra las cosas que se han presentado antes, especialmente en San Antonio. Y en realidad a mí, hubo un montón de sesiones muy lindas, pero la sesión las dos que más me parecieron interesantes y que me hicieron más como pensar en cambiar la práctica son estas dos que vamos a hablar ahora. Eh, Esta es la primera de ER2, que tenía como 4 exposiciones. Vamos a ir bastante rápido porque digo por necesidad, pero para un overview eran 4 exposiciones, de las cuales vamos a hacer estas dos que están un poco enfrentadas, porque en realidad una, que era la de Nadia Harbeck, como que presentaba la manera de desescalar o de desintensificar, si se quiere, los tratamientos, y la otra era todo el contrario. Esta es la primera, que es de Nadia Harvey, que se llama así, tratamiento adaptado a riesgo, pero básicamente se encaraba en cómo poder bajar la intensidad de los tratamientos. Interesante para mí, que no lo tenía en la mente, los tumores HER2 positivos uno piensa en receptores positivos, en HER2 positivos, receptores positivos como de mejor pronóstico, y eso es verdad, pero en realidad tienen unas tasas de recaída similares. Lo que tiene de diferente es el patrón, con los receptores negativos, los tumores receptores negativos recayendo mucho antes y luego haciendo una meseta, mientras que los receptores positivos nunca tienen una meseta, tienen una tasa de recaída constante que se parece de alguna manera a los luminales. Por lo tanto, ella misma decía que los estudios clínicos, los seguimientos tienen que tener en cuenta esto. Entonces, ¿cuándo es escalar? ¿Quiénes son a quién le podemos bajar la intensidad de los tratamientos? Y el primer candidato son los T1, porque tienen un pronóstico bueno, porque el tamaño en esto sigue importando. Estos datos de registro de cáncer de Múnich del 2015, donde se veía que la sobrevida relativa era excelente, ellos no encontraron clara diferencia entre T1A y T1B. Sí había una leve diferencia de T1C a 10 años, un seguimiento bien largo, y es recontra interesante porque en este estudio casi todos los T1A estaban libres de tratamiento que no fuera hormonal. Es decir, que es muy poco frecuente que uno tenga eso al día de hoy, pero eso estaba, o sea, estos tumores sin quimio, sin tratamiento anti-HER2, marcharon bárbaro. Eso se suma a los datos de APT1, que ya todo lo conocemos acá, el estudio que prueba paclitaxel por 12 semanas, un esquema de monodroga con trastuzumab un año. Esos resultados, esos no eran solo T1 y los resultados fueron muy buenos, con una sobrevida específica de cáncer de mama de, fíjense, casi 100%, o sea, hay 1.2. Lo que nos pasa acá es que nunca es 100, siempre hay algo, pero bueno, los imponderables, pero es muy bueno. Y este otro, que es el complemento del estudio de registro de Múnich, lo que miraba era solo los T1A y B, y lo que se observaba era que hubo un beneficio en el uso de quimioterapia y trastuzumab, básicamente trastuzumab, pero que eso solo se veía en los T1B. Los T1A no se beneficiaban. Los T1A, como vimos, casi ninguno recibió tratamiento, pero igual les fue muy bien. Es decir, que la evidencia se va acumulando en cuanto a que los T1B y C se benefician de trastuzumab, claramente, y de quimioterapia también, pero probablemente una quimioterapia menos intensa, y los T1A probablemente no, entre comillas. Ahora, nadie se anima a decir no, pero lo que viene surgiendo de todos lados es que no aparece haber beneficio, y sin embargo sigue esto en tumores menores de 5 milímetros, decía Nadia, el tratamiento es opcional a discutir. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. O sea,
¿qué le vamos a ofrecer? Porque nuestro miedo está, pero ¿qué le vamos a ofrecer en realidad? Porque la evidencia sugiere que estos T1A son tratamientos, son tumores que probablemente lo que hay que hacer es operarlos y hacerles una buena radioterapia y eventualmente una hormonoterapia, pero no tratamiento sistémico con quimioterapia o con tratamiento anti-HER2, y los T1B y C son esos buenos candidatos para bajar la intensidad de los tratamientos. Ahora nadie está tranquilo, nosotros no estamos tranquilos, ellos no, la paciente tampoco. Y esta es Stoleni, que es la autora del estudio, del estudio a la PT, del paclitaxel monodroga, incluso ella misma, que bueno, concluyen que está todo bien, plantean que HER2-DX puede ayudar a individualizar el tratamiento en los pacientes con estadio 1. A mí HER2-DX, la verdad que no, me parece una herramienta muy importante, me parece que va a venir, se va a venir con todo y que me parece que la tenemos que empezar a tener en cuenta. Seguramente ya lo conocemos, pero repasemos que son una plataforma de 27 genes que termina, que se agrupan 4 firmas genéticas, que lo que proporciona es un informe así con 3 scores. Un score de riesgo de recaída, un score de probabilidad de respuesta completa patológica y un score que lo que habla es de la expresión del amplicón de los genes relacionados al HER2. ¿En qué nos ayuda eso? En varias cosas. El riesgo nos va a hablar de justamente de riesgo, es decir, el pronóstico de ese tumor, porque si los tumores de bajo riesgo son candidatos, como ya vimos, a tratamientos menos intensos, que habrá que probarlo después, pero son candidatos a tratamientos menos intensos. La alta probabilidad de respuesta completa patológica con trastuzumab, porque la validación fue con trastuzumab, y el score HER2 alto, las dos cosas nos hablan de un mayor beneficio de tratamientos anti-HER2. El concepto es que estos tumores que tengan una alta probabilidad de respuesta patológica con HER2 y con trastuzumab y un alto score HER2 se van a beneficiar mucho más de tratamiento anti-HER2 y menos de quimioterapia. ¿Se acuerdan? Neosphere y todos los estudios primeros mostraron que la combinación de quimio y el anti-HER2 siempre era mejor que el anti-HER2 solo. Bueno, este test puede empezar a identificar a subgrupos que se van a beneficiar solamente del anti-HER2 con quizá una quimio desescalada, eventualmente sin quimio, pero por lo menos con una quimio menos intensa. Al día de hoy es una propuesta y no es una indicación formal, pero se viene. Yo tengo la sensación de que se va a venir la próxima con todo. Ha habido intentos de validación con cohortes de varios estudios y esto es una propuesta del algoritmo que está solamente para mostrar. Fíjense por acá, por ejemplo, en un HER2 que tenga bajo riesgo, uno podría hacer una adyuvancia con un agente único, mientras que en el alto riesgo ahí se va a apoyar con todo, con los platinos, con las antraciclinas, más el doble bloqueo y demás. Lo mismo en un escenario que al día de hoy no nos imaginamos nosotros, un HER2 positivo que vaya a cirugía primaria, porque podríamos identificar un subgrupo de bajo riesgo que no se va a beneficiar de tratamientos posteriores o que se va a beneficiar de un tratamiento muy limitado y que podría ser candidato a cirugía primaria. Esto al día de hoy no está, pero parece que está muy cerca a aparecer en la clínica. Esto es una muestra de cómo esto es lo que se publicó este año, y lo que muestra es cómo usando la herramienta para decidir el tratamiento, las pacientes estudiadas acá recibieron 50% menos quimioterapia. Recibieron un poco menos de anti-HER2, pero mucha menos quimioterapia, que es probablemente la parte más tóxica de nuestro tratamiento. Entonces, a mí me parece que es muy interesante y que se va a venir. Esto es un paréntesis, porque nadie lo puso acá y lo pongo yo acá, pero es solamente para mencionar que si la paciente se encuentra una axila positiva al operarse, bueno, desescalamos y la operamos y aparece una axila positiva, nosotros deberíamos pasar al tratamiento, no seguir en esta estrategia de desescalar, sino proponerle el mejor tratamiento, que al día de hoy es el doble bloqueo. Pero un paréntesis, y solo porque ella lo puso acá, porque no tiene mucho que ver con la charla. Otra manera de desescalar es la neoadyuvancia. Sabemos nosotros que todos los tumores que no sean T1 son candidatos a neoadyuvancia, al día de hoy por lo menos. Entonces, una manera de desescalar podría ser quimioterapia sin antraciclinas. A mí me parece que ya hay evidencia suficiente para decir que los regímenes con carboplatino tienen similar eficacia si el bloqueo anti-HER2 es el doble bloqueo. Son lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero dan muy similar con tasas de complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, menores. Sin embargo, hay miedo, hay resistencia, no sé qué nos pasa. Nos cuesta dejar las antraciclinas. En el consenso al final, el 50% preferían antraciclinas, el 50% carbo. Yo prefiero carbo, pero
es como que algo que no está definido. Y hay miedo también a dejarlo conocido, y ella misma decía, los tumores que están poco representados, por ejemplo, carcinoma inflamatorio, capaz que es prudente recomendarle las antraciclinas, pero en realidad no hay base científica, porque la evidencia dice, como está acá, la evidencia no, el carcinoma inflamatorio no es un tipo especial, sino que tiene sus características inmunistoquímicas. Así que a mí me da la sensación de que con la misma evidencia hay resistencia, muchísima resistencia a bajar, pero más fácilmente a subir, como vamos a ver después. En cuanto a la quimioterapia sin antraciclinas, tenemos cuestiones sin resolver varias. Una que no podemos predecir, en realidad no podemos predecir la respuesta de ninguno al día de hoy. Tampoco sabemos cuál es el mejor esquema con carbo, porque no sabemos si carbo-docetaxel, carbo-paclitaxel. El esquema de Train 2 con carbo y pacli, a mí me parece y que es el mejor tolerado, por lo menos de las cosas que hemos estado ensayando, pero no están comparados, o sea que no sabemos muy bien cuál es el más, si es que hay uno más adecuado o si es que hay uno mejor o más activo con la combinación del doble bloqueo. Otra manera de desescalar, que bueno, con mucha cautela, es la quimioterapia monodroga. Es decir, estos son estudios que ya se presentaron, una selección de pacientes con receptores positivos, receptores hormonales negativos, HER2 positivo, en la cual se plantea una quimioterapia limitada de paclitaxel, como el APT, paclitaxel más trastu más pertu en este caso, y lo que se ve es que lo que se ve, se procedía a la cirugía y luego trastuzumab. Este estudio lo que ve es que las pacientes que alcanzan una respuesta completa tienen un excelente pronóstico, incluso sin quimioterapia posterior, con una quimioterapia muy limitada. Y esto va un poco de la mano de lo que se viene con el HER2-DX. Necesitamos seleccionar esos subgrupos porque hay subgrupos que necesitan menos quimio antes, menos quimio después. Se podrían tratar con más anti-HER2 y menos quimioterapia, por ejemplo, un taxano monodroga. Esto también es algo de lo que estaba incluido en esta publicación, y la pregunta que se hacía Nadia Harvey, que era, ¿estamos prontos para implementar esto? Y no, es interesante, es prometedor, pero a ese nivel de desescalar en neoadyuvancia todavía no nos animamos. Y lo que sí sale, lo que se va desprendiendo de acá es que la clave es la respuesta patológica completa. No es que se termine todo ahí, sabemos que, bueno, que los tratamientos hay que completarlos, pero lo que sí se sabe es que la respuesta patológica completa es el determinante de sobrevida. No hay, o sea, no hay otro mejor. Entonces la clave es alcanzar la respuesta patológica. Es como ahí, está ahí, es nuestro foco. Porque si alcanzamos una respuesta precoz, se empieza a saber que no necesitamos ni intensificar nada, ni agregar quimio posterior, ni nada, sino que necesitamos solamente que optimizar el anti-HER2. Entonces, los conceptos vitales en neoadyuvancia, en esta nueva era del HER2-DX y de los datos que vienen surgiendo, sigue siendo que la respuesta completa patológica es el foco, para lo cual, para hacer la mejor neoadyuvancia posible, deberíamos tratar de predecir la probabilidad de respuesta completa, con eso seleccionar la quimioterapia más adecuada, y ahí podríamos capaz que estar más tranquilos sin las antraciclinas o jugar con una monodroga, y después determinar precozmente la respuesta patológica completa, porque podríamos seleccionar un grupo de pacientes que no va a seguir haciendo quimioterapia. Eso ella planteaba que no es posible siempre con la biopsia, y la imagen, ella decía que preferían el PET porque la resonancia tiene un valor predictivo positivo menor en los ER2, y por lo tanto estudios que incluyan el PET como uno de los evaluadores de respuesta precoz, no vamos a estar evaluando respuesta patológica, pero con una respuesta imagenológica completa precoz, ya se puede ir seleccionando un grupo de pacientes que probablemente no necesiten después tratamiento. Entonces, estas las conclusiones, esas las conclusiones de esta charla, que eran, bueno, sabemos que los tumores chicos se pueden operar, que si el tumor es un T1N0 puede recibir, ya hay evidencia para una quimioterapia monodroga con trastuzumab un año, esos T1A quedan para discutir. En los tumores, en los más grandes, vamos a hacer siempre neoadyuvancia al día de hoy, y enfocándonos en el HER2-DX. Y el futuro, lo que se viene es el futuro, es tratar de estudios. Se necesita evidencia y se necesita estudiar, porque sabemos que probablemente venga toda una era en la cual evaluemos mucho más precozmente la respuesta para poder acondicionar el tratamiento que viene después. Esa es la primera charla de HER2. Esta es la segunda, que es totalmente lo opuesto. Esto es cómo, bueno, qué vamos a hacer
¿qué más vamos a hacer? Porque es el manejo de la enfermedad residual. Es decir, cuando no llegamos a la respuesta completa, que era nuestro objetivo. Entonces, entre 45 y 66%, decía Comal, va a tener una enfermedad residual tras una neoadyuvancia. Nosotros ya tenemos la evidencia del TDM1 y eso es lo que tenemos como herramienta al día de hoy. Aún así, a pesar del TDM1, hay un porcentaje de pacientes que va a recaer. Y entonces la pregunta es cómo optimizar nuestro tratamiento post-neoadyuvancia. Y la idea era analizar, bueno, hay subgrupos particulares que de repente necesitan un tratamiento diferente y qué estrategias adicionales se puede usar. Em, los subgrupos particulares, uno es la enfermedad de bajo volumen. Estos T1 microinvasivo, el T1A, el T1B. Cuando se analiza en el último análisis de Catherine, el beneficio no es estadísticamente significativo claramente, pero ella decía, bueno, estos es los datos que tenemos ahora, o sea que en realidad ella personalmente le ofrece a todo el mundo TDM1 independientemente del tamaño del tumor final. A mí me parece, por eso está el mate acá, esto es un uruguayés, pero me parece que es algo que hay que discutir. Primero, los T1-MIC son biológicamente diferentes, son otra cosa. No sé el T1A, el T1B es discutible, pero el T1-MIC biológicamente se comporta como un in situ. En el análisis del 2019, del Catherine, los in situ se incluían. Y si ustedes se fijan, no sé si se ve acá, pero se sacaron para este segundo análisis, no eran muchos, pero se sacaron y el intervalo de confianza es todavía más grande que antes. Y a mí me parece que en realidad sospecho que capaz que esto después se confirma o no se confirma, pero que hay ahí adentro un subgrupo que no se beneficia y que no debería estar recibiendo tratamiento posterior, porque además la toxicidad del tratamiento versus el beneficio real me parece que es discutible y que por lo menos da como para discutir con pacientes. T1-MIC al día de hoy no hay evidencia ninguna clara de que se beneficie y en el análisis de Catherine no se discrimina cuántos había, porque son raros. La otra es la enfermedad residual ER2 negativa, que es también un evento poco frecuente, es decir, la negativización del ER2 tras el tratamiento. Esos tumores tuvieron un mejor resultado con TDM1 también en Catherine, en un análisis posterior, y la práctica actual es ofrecer TDM1 en base al estatus ER2 inicial, es decir, a todas, independientemente de los ER2, porque y esto es lo que aparece en todos lados, se plantea que hay beneficio. Que también, a ver, el N es bajo, en Catherine eran 70 pacientes, ¿tá? 42 con TDM1. O sea, esos números es como que da como para pensar. Parece necesario analizar más que por ER2 o receptores hormonales, un análisis por fenotipo, pero este estudio no lo permite, es decir, que quizá un estudio en posterior, porque además estábamos dando por sentado de que lo que hubo era un cambio de la expresión del ER2, pero podría haber heterogeneidad tumoral, sobre todo en los tumores luminales. Entonces, ¿es absolutamente necesario mantener el bloqueo anti-ER2? Por supuesto que sí, pero el fenotipo de la enfermedad residual, ¿no será que necesita un tratamiento intensificado orientado para ir? Como vamos a ver después que se está planteando en triple negativo, eso no está claro. La única evidencia que tenemos ahora es esta y por lo tanto al día de hoy se le ofrece a todos, pero esto podría cambiar en el futuro. La otra manera, bueno, de tratar de mejorar los resultados es mejorar lo que tenemos ahora que en realidad nos falta. Ella decía, hay una necesidad de mejorar, las tasas de recaídas del sistema nervioso central no han mejorado, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer? La selección de pacientes para neoadyuvancia, de que ya un poco se había hablado con el ER2-DX, también se plantea con algoritmos complicados, con inteligencia artificial, pero al día de hoy en la clínica eso no es posible. Lo que se tiene en el horizonte es drogas, otras cosas. Una, o agregar drogas, puede ser en secuencia tras nuestro TDM1, que sigue siendo central por ahora, por ejemplo, neratinib, o agregar en paralelo tucatinib, atezolizumab, o sustituir TDM1 por una droga que ha mostrado mayor actividad en metastásico, como trastuzderuxtecan. Vamos a hacer la ropa. La Con única, esto. Espera, para. ¿Cómo? Ah, ya te entendí. la, Por acá son las mangas. la- la única, perdón, para lo único que hay evidencia al día de hoy es para neratinib,
agregado, que es el estudio Extenet, que ya tiene su tiempo, que ya lo deben conocer. Es 1 año de neratinib, luego trastuzumab 1 año, y es luego trastuzumab. Esto se probó con beneficio en sobrevida y en sobrevida libre de enfermedad invasiva en el subgrupo de triple positivo. Pero esto no se probó en doble bloqueo y menos aún con TDM1, es decir, que no tenemos datos. Y ella decía, ¿cuándo podríamos usar neratinib? Y en realidad, bueno, eso que se dice en los triple positivos. Y entonces el planteo es considerar neratinib en estas pacientes con alto riesgo, con ganglios positivos, triple positivo, después que completan el TDM1. Ahora, para eso no hay ninguna evidencia, nada, no hay. En la primera charla de Nadia Harbeck también ella planteaba, bueno, que en el estudio de Elinor que ellas tenían un buen resultado. Pero este estudio es un estudio de vida real en 3 países, ahí en los germanoparlantes, y su objetivo primario era esto, determinar la adherencia del paciente al neratinib, o sea que no es un estudio de eficacia. Es decir que, sin ninguna evidencia sólida para proponer neratinib en esta era de trastuzumab, pertu y DDM1, se hace, y es otra vez lo mismo. No hay evidencia, pero si escalamos está todo bien. Seguimos con la mente de nosotros de que, bueno, debe ser mejor porque lo agregamos. No, eso hay que probarlo. Y estamos agregando toxicidades sin una base sólida. Creo que eso nos lo tenemos que cuestionar. En cuanto a las otras estrategias, todas están estudios en curso, o sea que no tenemos datos todavía. Y de vuelta, a mí, cada vez que se plantea estas cosas, se me ocurre lo mismo. ¿Por qué no nos enfocamos en estudiar esa enfermedad residual un poco más? Es la enfermedad que se resistió al tratamiento, es la enfermedad que determina el pronóstico, porque lo sabemos. Entonces, el estudio, la multiómica, probablemente el estudio genético, otras cosas en la enfermedad residual posiblemente nos permitan manejar mejor los tratamientos post-neoadjuvancia, no tanto intensificar teniendo en cuenta solo el fenotipo original, sino tener en cuenta lo que nos quedó después de nuestro tratamiento. Que son los mensajes más o menos que como Al-Jabberi lo que planteaba acá. En los nuevos tratamientos tenemos que mejorar lo que ya tenemos con TDM1 y nos vamos a eso, nos vamos a expresión génica, perfiles de expresión génica, nos vamos a inteligencia artificial. Y esta es la sesión de triple negativo, esto es bastante más cortito, yo no sé cómo vamos de tiempo, pero vamos más cortito, que tenía unas cuantas exposiciones y que la verdad es que yo esperaba más, pero no sé, muchas de las exposiciones eran bastante complejas y como que no aportaban mucho. A mí me pareció que estas dos son las que por lo menos a mí me aportaron más como claridad o cosas para lo que se viene. Esta exposición de Lisa Carey estuvo muy buena, era muy clara, simple, al hilo, así, planteando las cuestiones sin dar vueltas. Y ella se quería enfocar en 3 cosas. ¿Es posible hacer quimioterapia neoadyuvante en triple negativo sin inmunoterapia? Después, siempre precisamos de inmunoterapia en adyuvancia. Y la otra es, ¿qué más le podemos hacer en la enfermedad residual? Y la primera pregunta, que es quimioterapia sin inmunoterapia, la respuesta es probablemente no, porque los datos que tenemos muestran que el agregado de pembrolizumab en la neoadyuvancia aumenta la tasa de respuestas completas patológicas, y de vuelta la respuesta completa, vamos a ver acá, es nuestro objetivo. Hay más respuestas completas con inmunoterapia, y la respuesta completa patológica es otra vez determinante de sobrevida. Es decir, que esto es, sí, todo lo que aumente la respuesta completa patológica la tenemos que considerar, y la inmunoterapia la aumenta. Después, ¿cómo se llega a la respuesta completa? ¿Y qué pasa? Eso no importa, porque las que llegaron sin inmunoterapia también tuvieron un excelente pronóstico. El tema es que la inmunoterapia va a rescatar pacientes que de otra manera no iban a tener una respuesta completa. Entonces, en realidad, no parece haber ninguna duda de que el pembrolizumab, que es la droga que se hizo acá, u otra inmunoterapia eventualmente, tiene que estar ahí al principio. A mí me parece, por eso el mate, que carboplatino también tiene que estar después de los resultados de Blindness que se presentaron la otra vez. La otra pregunta es, ¿podemos hacer una adyuvancia sin inmunoterapia? Y bueno, la respuesta es, si hubo una enfermedad residual, no, porque se va a tratar de ofrecer todo lo que se pueda. Pero en la respuesta completa patológica, posiblemente, y ella mostraba los resultados comparados de Keynote 522 y de Gepard Nuevo, estudios totalmente diferentes, pero que mostraban en Keynote, una vez que se operó, después se siguió con la inmunoterapia, pero acá se terminó la neoadjuvancia y no hubo más inmunoterapia, y los beneficios fueron muy similares.
Entonces, en realidad parece que no, pero no hay una evidencia concluyente. Entonces, acá voy a decir, bueno, no se puede decir que no se necesita en la adyuvancia, pero bueno, si hay que discontinuarlo, bueno, me quedo tranquila porque me parece que no va a haber beneficio. Es una manera como, no sé, otra vez, nos cuesta como bajar. La inmunoterapia sola en adyuvancia, eso sí que parece ser que no, es poco probable que aporte, o sea que el momento que tiene que estar es al principio. En los estudios que se vienen, pero los estudios que van probando no es lo mismo ponerla después, es decir, rescatar después que tenemos enfermedad residual no parece ser lo mismo por algo que no queda claro. Y otras estrategias son combinar inmunoterapia por ejemplo, capecitabine, para lo cual no hay datos, se hace, pero no hay datos, y lo mismo con olaparib, se hace, pero no hay datos. Es decir, que acá en realidad, al día de hoy, con los datos que tenemos, no ha cambiado mucho desde la otra vez, pero la idea es una quimioterapia con pembrolizumab, que es para el cual tenemos datos, con una quimioterapia que podría ser una quimioterapia sin antraciclinas, podría tener carbo, no sabemos cuál esquema, todo lo que vimos de la incertidumbre de la quimioterapia. Operar, si hay una respuesta completa, probablemente no necesite más nada, pero se puede continuar el pembrolizumab y si existe una enfermedad residual, continuaría con el pembrolizumab y podría agregarse capecitabina o inhibidores dependiendo de si tiene BRCA positivo o no. Acá en Uruguay, que nosotros no disponemos de cobertura para el pembrolizumab, a mí me parece que con los datos que tenemos y con toda esta evidencia, es como medio urgente que lo pongamos acá, que podamos hacer una quimioterapia, un tratamiento corto con pembrolizumab preoperatorio, neoadyuvancia, por lo menos neoadyuvancia, porque eso nos permitiría aumentar la tasa de respuestas completas y bueno, y pasar más pacientes a este lado donde les va a ir mejor. Y bueno, y si nos queda enfermedad residual, pasaríamos a hacer los tratamientos que tenemos conocidos, que eran las conclusiones más o menos de Lisa Carey acá. Menos la de Uruguay, no, esa es una conclusión particular. Esta es la última exposición que es de Andrew Todd, que era una cosa muy compleja, pero que a mí me pareció interesantísimo por un punto particular, por la importancia del déficit de recombinación homóloga. Ustedes saben, esa alteración de reparación del ADN que conocemos del cáncer de ovario. Bueno, en los tumores triple negativos, 60% de las pacientes van a tener un déficit de recombinación homóloga y por lo tanto, lo que pasa acá es que esto puede convertirse puede convertirse, no, se está convirtiendo en un nuevo objeto de tratamiento, para lo cual tenemos que determinar el estatus, ver si tiene o no tiene, optimizar nuestra terapia empezando a pensar en el déficit, como lo hacemos bastante en cáncer de ovario, y tratar las resistencias. Es muy interesante ver que 60% de las pacientes tiene de los tumores, perdón, de los tumores triple negativos tiene este déficit y lo que sabemos nosotros que es la mutación BRCA, que es lo que determinamos habitualmente, es solo una fracción de ese déficit. ¿Tá? El resto se debe o a mutaciones de otros, a cosas que no sabemos, y una gran parte se debe a metilación de BRCA, que es una alteración epigenética que no sale porque los testeos que hacemos nosotros son para mutaciones BRCA o para más mutaciones como MyChoice, pero no tenemos un test en la clínica que determine el estatus de metilación del ADN del BRCA hoy fácilmente accesible. Entonces, tanto la metilación de BRCA como las mutaciones de BRCA provocan este estado de déficit de recombinación y pueden ser revertidas. De cáncer de ovario nosotros ya sabemos que el estado de déficit de recombinación que se debe a la mutación BRCA puede ser perdida. Uno le expone al platino y es un mecanismo de resistencia. Las células tumorales recuperan la capacidad de reparar y se pierde ese estatus de déficit de recombinación. Es decir, que ese estatus que puede aparecer tras la quimioterapia, que además es un mecanismo de resistencia, puede aparecernos después que terminemos y no nos enteramos. O sea, nosotros hicimos la quimio, teníamos el dato antes, hicimos la quimio y seguimos tratando pensando en eso. Entonces, la propuesta de acá de Andrew Todd era muy interesante. ¿Cómo optimizar el tratamiento en estos tumores y teniendo en cuenta el déficit de recombinación? Primero usar platinos, que parece, yo estoy totalmente de acuerdo. Después hacer la determinación del estatus de déficit de recombinación en la muestra pre y post neoadyuvancia. O sea, es como ponernos el foco y entender que el tumor no es el mismo antes que después de la exposición.
Si se mantiene el déficit, podemos proceder a los inhibidores PARP. Y si hay una reversión, podríamos pensar nuevas terapias y se vienen estas nuevas terapias. Estos inhibidores de polimerasa fita que son ya de cáncer de ovario han estado mucho tiempo y no han pasado a la clínica, no sé por qué. Pero son el foco en que está ahora porque es uno de los mecanismos de resistencia a los inhibidores PARP. Las polimerasas reparan el ADN a pesar del BRCA inactivo, entonces la inhibición de estas le puede dar un efecto adicional. Se administran en conjunto con los inhibidores PARP y, bueno, hay estudios en curso y se viene. Pero me pareció interesante por el enfoque en el déficit de recombinación, que como nos cambia un poco la cabeza, nos saca un poco de antraciclina y nos pone me parece que nos pone a pensar en otro lugar. Y es esto acá. Necesitamos testeos que determinen, necesitamos de estudios que prueben esto y necesitamos probar las drogas nuevas. Pero parece algo bastante interesante. No sé si vamos a ver en estos 2 años, ¿no? Pero me parece que se viene. Y esto acá me parece que es la última, a ver si. Sí, es la última. Bueno, eh, como siempre, como nos tiene acostumbrados Verónica, mucha información. Nos da por sentado muchas cosas que por ahí los que no estamos tan empapados desde el punto de vista oncológico, a veces se nos hace un poco difícil Ujú. de seguir, pero bueno, la idea un poco de las sesiones de la sociedad es abarcar todas o las diferentes especialidades. Yo te voy a hacer una pregunta que me quedó pensando, me quedé pensando, y es si el ER2DX está disponible en nuestro medio. Por ahí, capaz que no Acá, está no, frecuente directamente con el cirujano, pero por ahí más con el oncólogo. mm, eh, por ahí los pacientes están muchas veces más informados o acceden a información. Te quería preguntar si en nuestro medio se puede pedir, se puede solicitar o cómo hacer. Bueno, no, porque aparte, a partir de esto, en realidad fui a averiguar y no está, se pueden, es un laboratorio en España que lo hace. Y ellos dicen que sí, que reciben muestras que están disponibles, pero hay que ver cómo nos manejamos nosotros con envío de muestras biológicas y todo. O sea que en realidad acá no se hace y se haría en España. Así que el día de hoy estrictamente no. No. Está, perfecto. Lo otro que te quería preguntar, Verónica, que vos no lo especificaste ahí, pero mencionaste algo al pasar, y esta es una pregunta por ahí un poco más desde el punto de vista quirúrgico, es si seguimos con el punto de inflexión del T2 para neoadyuvancia en el ER2, o si Sí. se sigue considerando ahí un poco dependiendo de la discusión con la paciente, algunos otros factores para que, por ejemplo, a partir del T1B o T1C, considerar una neoadyuvancia. Lo que planteó la charla ahí era no, el T2 sigue siendo el El mismo. T2. Sí. Mm. Ah, perfecto. Bueno, Andrés, que es el secretario, el doctor Guastavino, no sé si hay alguna pregunta en el chat o alguien alguno de los que están participando quieren o tienen alguna pregunta para hacerle a la doctora Terciev. Juan, perdona, antes que nada recordarles a los participantes que esta charla, así como todas las sesiones científicas, van a estar colgadas en la página de la Zoom, ¿tá? Que van a poder repasar o si quieren para que estén al tanto. Y ya de paso, para que visiten la página. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, levante la mano le trabo el micrófono, así nos ordenamos. Bueno, parece que no, Ah, Verónica. no. Yo te voy a hacer otra pregunta, entonces, también un poco más desde el punto de vista quirúrgico, porque últimamente en el final de San Galen, ahí cuando se hacen las preguntas del consenso, se planteó la pregunta, capaz que no tan relacionado con los temas que nos diste, pero sí está presente, y es qué conducta tomar con el hallazgo de células tumorales aisladas o de micrometástasis en
una paciente post-neoadyuvancia. Me acuerdo que hace un par de años se preguntó y que se había votado que la conducta seguía siendo el vaciamiento, digamos. Como que cualquier hallazgo patológico. Mira, me tengo que ir a fijar porque la verdad es que no me acuerdo de todas porque eran todas las preguntas en la vuelta. Claro, claro, Tengo la claro. tengo la sensación, pero ya te Ujú. digo, es una sensación térmica que no, que que la conducta es mucho más conservadora, que se ha Como que vuelto podría. sobre eso. Ajá. Por eso, porque eso fue como un punto de discusión, me acuerdo. Creo que no sé si en el anterior, pero como que había empezado como a emparejarse y a tener una conducta muy similar a la que aplicamos en las pacientes que no se hicieron neoadyuvancia. Frente a esos hallazgos, actuar de manera más conservadora. Exacto, Me parece exacto. que la tendencia era un poco a ir a eso y por eso te preguntaba si había habido alguna revisión, pero no te quiero comprometer. Me tengo que ir a fijar. Está. Bueno, te agradecemos mucho Ah, entonces, bueno, Verónica. Como dijo el doctor Guastavino, la presentación va a quedar seguramente a partir de la semana que viene subida en la página web de la Sociedad Uruguaya de Mastología. Les agradecemos a todos por la presencia y a aquellos que todavía no son socios de la sociedad, los invitamos a asociarse. Muchas gracias y buenas noches para todos. gracias. Gracias, Verónica. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.